Bienvenidos, queridos polizones, un día más al camarote de Darwin. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Ya hemos vuelto una vez más, una semana más, con ganas, con fuerzas, espero que un poco más de fresco por el otoño, que empieza a llegar ya y vamos, sin más dilación, vamos a arrancar porque Sí. hoy traemos mucha tela que Sí, cortar. porque es que hoy en vuestra Más emisora... quiero participación en el chat, ¿eh? Sí, hoy yo creo que os va a gustar. Bueno, yo creo que está claro porque está entrando la gente bastante rápido por el título. Uy, no he sido yo, ha sido mi teclado que hace ruidos de pedo. Digo, por si se ha oído, yo tengo que decirlo, ¿vale? Que luego me hacen un out of context y pasa lo que pasa. Vale, entonces si no lo has oído tú, no lo han oído ellos. Pero el caso es que en vuestra emisora clandestina vamos a hablar de una pregunta que me hacéis a menudo y que es un debate que está activo en ciencia, aunque es un debate muy difícil de responder empíricamente sobre la evolución actual de los humanos. Porque, Guille... Nosotros conocemos muchísimo sobre la evolución, tenemos un montonazo de programas que es básicamente uno de nuestros temas favoritos. Nos encanta la genética, nos encanta la evolución, hablar de distintas especies, de cómo se adaptan a sus medios, pero los humanos sabemos que somos una especie especial, valga la redundancia, ¿no? Porque, ostras, tenemos la capacidad casi de decidir si nos reproducimos o no. Sí, tenemos muchísimas cosas que nos hacen únicos frente al resto de especies. Por ejemplo, la capacidad de reproducirnos, porque ya estuvimos hablando en el programa anterior de Richard Dawkins y el control poblacional y demás. Y tenemos cosas curiosas, ¿no? Tenemos los memes, como dijimos, la cultura, los memes de comportamiento, que es algo también curioso. Tenemos razonamiento lógico, tenemos pues la capacidad... ¿Pulgares oponibles? No, porque ahí los primates estamos con ellos compartiendo. Incluso los Ataulfo, nuestro querido Ataulfo tiene pulgares oponibles y lava su comida. Un mamífero. Claro, o sea que eso no tanto, porque otro día estuve viendo un capítulo de Friends en el que Phoebe era negacionista de la evolución. ¿Ah, sí? Hay un capítulo de Friends de eso y Ross se dedica a enseñarla y le dice, ¿sabes por qué hemos evolucionado? Pulgares oponibles. Y yo dije, bueno, o no, porque quiero decir... Bueno, pero sí. No es la única prueba de la evolución, pero sí es un capítulo en el que literalmente se niega a reconocerlo. Y dije, esto no lo recordaba yo. Ostras. O sea, ¿pero al final la convence o no la convence? No, es que Phoebe sigue a su rollo. Es Phoebe. Quiero decir... Los que han visto Friends ya saben de qué palo va esto. Yo no soy muy de Friends, la verdad. He visto algún capítulo ya de más mayor, pero, o sea, cuando estaba de moda, no. Guille, ¿estás en una penumbra? Quiero decir, ¿tú estás evolucionando para ser nocturno? Mira, es que pasa una cosa, ¿vale? Esto, los de radio os da igual, así que os aguantéis con la explicación. Pero bueno, mejor para vosotros que no notáis nada raro. Me entra mucho sol, ¿vale? Tengo cerrado para que no entre mucho sol, porque he dicho, hoy el día está gris, y ahora empieza a entrar mucho sol, y aunque yo tengo un flexo, no es suficiente y me hace un efecto claro oscuro que queda muy feo. Es que el flexo de Guille no es de, por ejemplo, de fútbol, de un partido de fútbol, que ya sabéis que son unas luces que te dejan ciego, son como el sol. El de Guille voy a cerrar un momento. Es para leer. Claro, entonces, básicamente lo que la pregunta clave es si los humanos seguimos evolucionando. Respuesta corta, sí. Respuesta larga, no sabemos bien. Y no podemos saberlo bien, ¿no? Porque es que la evolución... Espera, a ver si viene Guille, que luego no quiero que se pierda cosas. Evolucionamos lentamente, pero... Ah, estás escuchando, vale. Vale, es que digo... Con los cascos. Pues es que claro, como te he visto con el cable, digo, a lo mejor se los ha tenido que quitar porque vaya cable largo tienes, ¿no? O habitación pequeña. Sí, es muy largo. Ah, muy bien, vale. Es para poder pasearte por la habitación mientras escuchas, vale. Vale, ya ha cerrado el sol, está muchísimo mejor iluminado. Mucho mejor. Ahora ya no te veo en la oscuridad como si fuera esto un muñeco de Halloween ahí, como el de los sueños del otro día, ¿no? Vale, entonces, la cosa es, Guille, lo que yo estaba diciendo es que nosotros obviamente podemos elegir dentro de lo que cabe, ¿no? Alguien ha dicho, el que elige si te reproduces o no es la economía. Bueno, pero hay muchas más cosas. ¿Vale? Porque antes del Neolítico, por ejemplo, cuando éramos cazadores-recolectores, había unos factores que eran muchísimo más importantes para delimitar si tú vivías o morías. Como por ejemplo, si tú eras ciego, nacías ciego o nacías sordo, te iba a ser muy, muy difícil poder sobrevivir. Quizás sordo a lo mejor un poco mejor, pero ciego en un grupo de personas que migran constantemente, que no tienen un hogar determinado, porque ya sabemos, éramos nómadas, pues ostras, hubiera sido muy muy complicado. Ciertas enfermedades que hoy en día a lo mejor se pueden tratar con una pequeña operación, pues
las sobrevives y ahora vives tu vida normal, ¿no? Entonces, esa es la cosa que tenemos a día de hoy, que tenemos la cuestión de realmente seguimos evolucionando. Entonces, para esto tenemos que analizar cómo funciona el cuerpo humano y cómo funcionan todas las células, incluidas las células, por ejemplo, de una bacteria. Cuando una célula se reproduce, es decir, se divide en en dos células hijas, célula madre a dos células hijas, hay que copiar los cromosomas, ya sean cromosomas bacterianos, ya sean cromosomas humanos, cromosomas de perrito. Esos cromosomas tienen que copiarse para que cada una de las células hijas dé lugar a una célula completa, ¿vale? Entonces, después de escuchar ese pop, tenemos una copia. En principio, la teoría es que deberían ser copias exactas. Pero, Guille, ¿qué pasa? Que todo el mundo comete errores, ¿no? Sí. ¿Cuántos errores has cometido tú? Yo no hay lista lo bastante larga. A ver, también hay que decir lo que habéis mencionado, que lo he estado leyendo de la economía. Sí, pero tú puedes ser económicamente, no tener problemas económicos y aún así voluntariamente decir, no quiero reproducirme. Claro, eso en la naturaleza generalmente la presión viene dada por eso, por los recursos y la disponibilidad de encontrar una pareja y reproducirte, o no una pareja, si eres un macho alfa con un grupo de hembras, como ocurre en otras especies, ¿no? Pero siempre el factor limitante son los recursos. Pero aun teniendo recursos, el ser humano puede decidir no hacerlo, aunque le vaya totalmente bien y pudiera mantener una descendencia o dedicarle tiempo. Claro, y esto... En resumen, recursos. Total, y esto queda totalmente plasmado en la cantidad de hijos que se tienen según el PIB, que de hecho cuando aumenta el PIB, cuando mayor recurso tienes, dices, mira, chica, yo vivo muy bien. Uno, a lo sumo dos, y si tengo mala suerte me han salido gemelos, y ya tiro con 3. Pero lo normal, de hecho, la media es 1,3 hijos aquí en España. Es decir, un hijo y un brazo. Entonces, claro, un hijo y un brazo no es tanto trabajo como 5 hijos. O porque un brazo lo llevas así... El brazo, nada, lo puedes... lo metes en la mochila, no te pesa nada. No necesitas comprar ni un carro doble, ¿no? Tú metes ahí abajo donde la compra y ahí le llevas, ¿no? Entonces, va un poco por ahí la cosa, ¿no? Tanto la medicina, por un lado, salvando a las supuestas personas, que es que esta persona, entre comillas, ¿vale? O sea, aquí no queremos matar a nadie, todos queremos a todo tipo de personas. En este programa, en el que nunca hablamos de este tema, nunca sugerimos que se cometan homicidios. Guiño, guiño. Pero no, o sea, queremos decir que en la naturaleza, si tú naces con una enfermedad que se cura operándote de chiquitito, pues normalmente no llegarías a adulto, por lo tanto no te reproducirías. Entonces, efectivamente, sí que hay ciertos cambios en la manera en la que nos reproducimos. Pero también es cierto que es lo que estábamos diciendo, las células cuando se están reproduciendo tienen que copiarse a sí mismas y también para producir óvulos y espermatozoides tienen que copiarse los genomas, ¿vale? Obviamente no le vas a dar una célula vacía, entonces ahí no sale ningún niño. Quieres darle tu genoma, pero este genoma ha tenido que ser copiado por unas proteínas que leen el ADN y lo copian. Y estas proteínas no son perfectas, meten errores. ¿Vale? Van a meter errores y esto no lo podemos evitar ni nosotros ni nadie. Y la tasa de mutación viene dada pues, por muchas cosas. Por ejemplo, por cómo es la proteína. Esta proteína es un estudiante de 9. No hay ningún estudiante de 10. Ninguna proteína comete 0 errores. Por la cantidad de letras que tenemos que copiar, por la velocidad con la que copian, por un montón de cosas. El ambiente, pues por ejemplo, si tú fumas mucho, también es cierto que hay distintas cosas que ocurren en tus células que hace que estos errores sean un poquito mayores, ¿no? Entonces, con esto lo que yo quiero decir es que cuando tú tienes hijos, esos hijos van a tener cambios en sus genomas comparado contigo. A lo mejor no vamos a tener una selección natural tan brutal de el 80% mueren porque se los come un león, pero efectivamente están ocurriendo cambios en las nuevas generaciones. Y el problema que nosotros tenemos es que queremos responder a una pregunta que solo se puede responder después de miles de años. Entonces, si tú quieres responder, seguimos evolucionando y tenemos análisis genómicos desde hace 50 años y los complejos o los completos, es decir, en 2023 se ha completado el genoma humano, quiero decir... Tenemos un año de genomas. No podemos responder a esa pregunta literalmente sobre ¿seguimos evolucionando? Pero en teoría sí seguimos evolucionando porque siguen habiendo cambios. Otra cosa es que esas personas no fallezcan, aunque de manera en un entorno natural, sin internet y sin médicos, hubieran fallecido, ¿no? O sea, es muy complicado decir no estamos evolucionando, porque tanto decir estamos evolucionando a una velocidad mayor o a una velocidad menor o hemos dejado de evolucionar es simplemente una cosa que tú has utilizado una especie de lógica sin analizar todo lo demás. Es decir, simplemente decir, claro, es que ahora los ciegos pues
pueden tener hijos. Y antes pues tú eras ciego y no podías recolectar o no podías comer o no podías... Bueno, pues los ciegos no se mueren, o las personas con un defecto en el corazón que te pueden operar no se mueren, pero siguen naciendo personas con variabilidad genética, y en el momento en el que haya pues ciertos, yo qué sé, ciertos cambios en el ambiente, ciertas pandemias, ¿vale? Esas personas que tienen ciertas mutaciones que en principio no hacían nada, te dan una ventaja o te dan una desventaja. Entonces sigue ocurriendo evolución. Entonces, somos más altos. Pero lo de ser más altos... Puede ser, espera. La pregunta anterior, primero lo de más altos. Lo de ser más alto seguramente sea porque también se ha mejorado bastante la alimentación. ¿Vale? Claro. Sí que puede haber habido un cambio. No tenemos un factor de presión de altura. O sea, no hay una cosa que nos obliga a los humanos a necesitar ser altos. Claro. Porque un factor de presión para evolución, o sea, para que suceda evolución, en la mayoría de los casos es que haya un factor de presión. Ese factor de presión es lo que habéis puesto el profesor de matemáticas, ¿no? Yo lo explico una vez. Si no lo entiendes, sé más listo. Así que los más listos son los que se adaptan y es todos evolucionaréis a prestar más atención en clase para escuchar mejor al profesor de matemáticas. Ser más alto, el ser humano no se encuentra en situaciones en las que nos venga bien ser más altos. Bueno, a lo mejor jugar en la NBA, ¿vale? Factor de presión, la estantería de arriba. Me gusta lo que ha dicho Lili. Claro. A mí me pasa, ¿eh? Claro, pero no tenemos en la naturaleza un factor de presión que diga que el ser humano, en los últimos, además que es que el aumento de altura ha sido en apenas, donde más significativo ha sido hace un siglo, cuando lo hemos empezado a notar. No hemos encontrado en el último siglo, en los últimos 200 años, si nos estiramos un poco más, algo que diga, si no somos más altos, la especie humana está condenada porque no llega a la balda de arriba. Claro, ¿sabes? exacto. Entonces, en ese caso podemos atribuirlo a factores de alimentación. Ser más altos es una mutación. En algún momento tuvo que ser una mutación, porque cuando éramos tipo chimpancés, pues medíamos lo que medíamos y ahora medimos más, ¿vale? Eso sí está claro, en algún momento tuvo que ser una mutación, pero cuando hablamos de seguimos evolucionando, el problema es que tenemos que definir, seguimos, pero ¿desde cuándo? ¿Desde el Neolítico? ¿Desde el Paleolítico? ¿Desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Desde ayer? Ahí entraría, por ejemplo, lo de ser más altos y la mutación. Habéis preguntado antes que si 6 dedos es mutación o evolución. Vale. Puede ser para empezar, la altura es un concepto muy complejo. No hay un gen que dice más alto, más sumatorios, claro. Sí. Claro, no es un gen único el que determina ese factor. Entonces, decir que más alto sería una mutación en un conjunto, en un clúster de genes que en toda su interacción diera que fuéramos más altos. Más bien ahí podríamos encontrarnos en que quizá los más altos sí que tuvieran algunos genes para mayor tamaño muscular, óseo, y a base de reproducirse y tal, hayan ido expandiendo. Exacto. Pero no es una mutación. Una mutación es sería un cambio más significativo. Puede ser neutral, claro, que tú no lo veas. O neutral, claro, pero no confundamos variabilidad de genes con mutación. Exacto, esa es la idea. Evolucionar es variabilidad de genes. Si, por ejemplo, en el año 2000 el 50% de la población era moreno y el 50% de la población era rubio, y en el año 2023 ese 50-50 se ha convertido en un 55-45, esto se considera evolución. Este movimiento de genes, no necesitas tener un nuevo gen para considerar, es decir, un gen completamente novedoso, que ahora tienes la nariz azul. No. Esta variabilidad del 5% en las poblaciones, esto se considera evolución, son cambios que ocurren con el tiempo. En cambio, mutación puedes tener una mutación de un único nucleótido y todos tenemos mutaciones. De hecho, sabemos que nuestras células no son todas exactamente iguales. Por lo que os he dicho, a la hora de reproducirse, una célula va a cometer errores. Y de hecho, creo que decían que los gemelos idénticos, supuestamente genéticamente idénticos, tenían una media de 7 diferencias a la hora de nacer. Es decir, que 7 de sus letras, de todo su ADN, eran distintas. Por lo tanto, vosotros sois 100% únicos, tanto a la hora de nacer como según vais creciendo y vuestras células van cambiando. Entonces, a la hora de decir que eres mitad mamá y mitad papá, ninguno de nosotros podemos decir eso exactamente, porque durante el periodo del desarrollo nuestra madre nos ha podido pasar una mutación, nuestro padre nos ha podido pasar una mutación, y a la hora de reproducirse todas nuestras células tenemos mutaciones que van ocurriendo. Algunas pueden ser en el óvulo o en el espermatozoide, que terminas pasando a la siguiente generación. La mayoría de estas mutaciones no pasa nada. Es decir, son neutras. Son neutras. No impactan.
y luego hay mutaciones que son más significativas. Luego también hay que pensar si estas mutaciones pasan a la línea germinal o no, que esa es otra. Porque si no pasan a la línea germinal, pues te quedas, no vas a tus hijos y es exclusiva para ti. Entonces, eso también hay que valorarlo. Claro, dice, ¿y por qué los virus mutan tan rápido? Los virus mutan rápido primero porque hablamos de tasa de mutación por generación. ¿Y cuántas generaciones tiene un virus? O sea, un virus tarda en reproducirse minutos. Entra en tu célula, se reproduce como loco, te secuestra y tienes 5.000 hijos. O sea, de un único virus una tienes... generación. Claro, y esos, a la célula de al lado, otros tantos. Entonces, si nosotros en vez de 25 años de media, vamos a poner en España 31 por generación, tardásemos 5 minutos, obviamente podríamos ver... O sea, si tú pudieses tener un hijo cada 5 minutos y igualmente vivir 100 años, podríamos seguramente ver mucho más cambios. Lo que pasa es que estamos intentando ver algo que es a escala geológica. Estamos hablando de tiempos muy, muy altos, ¿no? Escala evolutiva, escala geológica, son unos tiempos enormes. Es como si tú a una persona cualquiera le dices, oye, pero los terremotos y eso ahora son solo vibraciones, no es que los continentes sigan moviéndose. Bueno, pues eso, claro, en realidad si tú esperas 5 años, vas a ver que realmente ese continente sí que se ha movido esos 5 centímetros. Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas. Estamos hablando de que es eso, es la escala de tiempo es otro factor que cuenta, porque lo que tú dices es que si piensas en un virus, cambia tanto aparte. Los virus, pensad que también otra razón por la que evolucionan tanto es porque su mecanismo de evolución, o sea, de adaptación, es únicamente mutando. O sea, no tienen habilidades de desenvolverse en el entorno. Ellos o mutan pura. Y cambian químicamente o se ha fastidiado la historia. Su presión es muy alta, claro. Con el COVID hemos visto tantas mutaciones. No es que sea un virus excepcionalmente raro, sino que sus mecanismos para sobrevivir y volverse más contagioso y menos letal, que es el ideal de un virus, tiene que irse perfeccionando. ¿Y cómo se hace? A través de muchas mutaciones. Claro. Mientras que un ser humano tú le puedes soltar en un ambiente hostil o tal y se puede abrigar, tiene recursos, un animal igual. Entonces, también eso es otro factor que induce cuánta necesidad tiene este mutar. De una mutación radical o un cambio radical, una evolución radical para que pueda sobrevivir a ese entorno. Claro, ¿vale? De ahí que eso, por ejemplo, en lo de los 6 dedos. 6 dedos podría ser una mutación o evolución. Vamos a ver, no se extiende en la población. No es evolución. Es una mutación puntual. Que te puede dar una ventaja porque así puedes agarrar mejor las cosas y tal, vale. No digo que esa no sea negativa o positiva. Para que se considere evolución, esto tiene que expandirse muchísimo en una población. Es decir, que dentro de 3 generaciones, bueno, 3 es muy poco, digamos 100 generaciones, en vez de solo tú tuviese 6 dedos, el 3% de la población tuviese 6 dedos. Es decir, que metiese ahí como una cosa normal. Claro, es como lo de los conejos blancos. Todos los conejos son marrones, nieva, o cambia el aspecto del entorno y es nevado y entonces el conejo blanco es el que triunfa. Vale. Pero si ese conejo blanco no se extiende a la población no evoluciona hacia ese nuevo fenotipo, sino que se queda estancada, sería un conejo excepcionalmente exitoso porque se mimetiza bien con el medio, pero al no extenderse a la población seguiría siendo conejos marrones y serían igual de vulnerables a depredadores. Ahora, si la población va cambiando y este gen, por ejemplo, que causa el color blanco del pelaje, se vuelve dominante y predomina sobre el resto, pues entonces ya hablaríamos de una evolución, porque la especie ha cambiado hacia esta nueva situación. Mientras que de la otra manera solo sería, pues eso, alguien raro, alguien excepcional. Exacto. Como ocurre con muchos síndromes o gente que tiene una habilidad porque, yo qué sé, es capaz de... Los que piensan mucho en la matemática, que son como ejemplo, calculadoras humanas. Hasta que no todos seamos así o muchos, no se considera evolución, es simplemente pues una cualidad excepcional y que no se ha seleccionado por selección natural. Hay varios comentarios interesantes. Tengo unas notas para dar y leemos el chat porque realmente quiero contestar un par de comentarios muy chulos que hay. Vale, en principio hay lo que se considera la tasa de mutación, ¿vale? Que si consideramos que en general la mayoría de los pluricelulares tienen las mismas tasas de errores, de mutación, a la hora de generarse nuevos errores, he encontrado una tasa que es de 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 9. Es decir, tendrías 0... O sea, por cada vez que te reproduces, es decir, por cada generación, tendrías como 0,000 posibilidades. Bueno, o sea, en plan que las posibilidades individualmente para cada célula son relativamente bajas. Por eso los gemelos solo tienen 7
nucleótidos diferentes de su hermano de media. Es decir, ¿te imaginas el médico que te viene con el juego de las 7 diferencias ahí, con los 2 genotipos? En plan, claro. Estás ahí recién parida y te dice, oye, para que te tengas un rato en lo que estás aquí en el hospital, toma un juego de las 7 diferencias, pero con nucleótidos. Es decir, que incluso aunque tengas 1000 diferencias, podrías parecer básicamente igual, y esas 1000 diferencias, a lo mejor 999 son neutrales a nivel que no tienen efecto ni bioquímico, ni dan ningún tipo de ventaja positiva ni negativa, absolutamente nada. Entonces tenemos que pensar que por muchos errores que se cometan, en realidad se cometen relativamente pocos. Por lo tanto, de generación en generación, el cambio, ya te digo, eres único, pero eres único en 1, 2, 5, 10 letras. Es un número muy bajo, por lo tanto no podemos ver el cambio de generación en generación. O sea, no es que yo de repente vaya a tener un hijo y ese hijo vaya a salir el siguiente humano, en plan Homo intellectus. No, eso no es así. Es tan lento que es imposible verlo. Entonces, esta tasa de mutación lo que nos dice es que si nosotros intentamos ver cuánto hemos evolucionado, por ejemplo, desde el Neolítico, pues nos va a costar mucho encontrar cambios que sean sustanciales, que digas, ostras, es que eres otra especie. No, porque 10.000 años, por ejemplo, que para nosotros es las épocas más importantes, ¿no? Desde que de repente empezamos con la agricultura, la ganadería, y que se han producido muchísimos cambios. Hemos visto cambios y los hemos podido analizar, pero tampoco son tantos como para decir, ¡buah! Es que es una cantidad de cambios que ahora somos otra especie. No, son simplemente evolución dentro de ser la misma especie, que han cambiado genes, algunos nuevos han aparecido y se han extendido poco a poco, etc. Pero hay unas zonas en nuestro genoma que los científicos han llamado HAR, H-A-R, Human Accelerated Regions, zonas humanas aceleradas. Es decir, se han considerado, creo que se encuentran 49 por ahora, hemos encontrado 49 zonas en el genoma humano que han cambiado muchísimo desde que nos separamos del ancestro con los chimpancés. Esto nos quiere decir que estas zonas estaban como súper estables desde, vamos, o sea, desde tiempos inmemoriales hasta chimpancés. Y en el momento en el que empezamos a diferenciarnos de los chimpancés, en estas zonas hay muchas mutaciones. Por lo tanto, estas zonas son muy interesantes porque se relacionan con los genes más humanos, por decirlo de alguna manera, y que realmente han tenido una tasa de mutación, que la tasa de mutación es la misma, pero se han extendido más rápido porque son los que nos han ocasionado las ventajas. Pues, por ejemplo, andar recto, tener los pies para poder andar recto, la cadera, el cuello recto, las manos, poder pensar, el habla. Todas estas zonas están concentradas en una de estas 49 HAR, Human Accelerated Regions de nuestro genoma. Y esto es interesante. Pero claro, si tú dices, seguimos evolucionando ¿desde cuándo? ¿Desde hace 50 años? Bueno, pues dentro de 10.000 años analizamos y lo vemos, porque es que ahora, Guille, tampoco se puede mucho. Y que también habría que ver los factores de presión a los que va viéndose puestos cada población. Claro, para que sea, si por ejemplo ocurriera una gran hambruna en el planeta, imaginaos que seguramente llegará, iros agarrando, pero seguramente pasará algo Guardaros malo, latas de berberechos. Guardaros latas de berberechos. Puede afectar, ¿por qué? Porque toda la población se ha visto expuesta. Ahora, por ejemplo, hemos tenido, no voy a decir la suerte, pero el fenómeno del COVID, que ha sido la primera pandemia mundial que ha llegado a grandes partes, ¿no? A gran parte de la población mundial. Sí que es verdad que no ha llegado a todo el mundo, pero entonces eso puede ser un factor significativo para que esas zonas se vean afectadas. Claro, hasta que hemos podido reaccionar. Es un factor presión muy fuerte y muy global como para que afecte lo suficiente a una gran población para que repercuta en la descendencia. Que eso sería otra cosa. Es como si tú te pones a toda la población a someterla a entrenamientos físicos obligatorios, ¿no? Por ejemplo, eso también repercutiría a largo plazo. En varias generaciones habría que tenerlo, pero podría llegar a repercutir. Eso es decir, quizá las personas que a lo mejor no pudiesen llevar a cabo estos entrenamientos de manera satisfactoria, pues yo qué sé, imagínate que llega uno y dice, pues tú, muerto. No elegirías, o sea, se podría elegir. Pero mira, hay una cosa que ha dicho Patrick, que lo han preguntado varias personas. Dice, luego entra la evolución cultural. Dice, ¿evolucionará el ser humano con un cambio de visión y llegará el estrabismo para una gran mayoría por el uso de móviles, tablets, etcétera? Hay una cosa que está pululando por ahí por internet, que es como, bueno, es que los humanos del futuro van a tener el cerebro súper grande, los dedos muy largos y bueno, y los pulgares van a ser la leche. O sea, tú vas a escribir... Incluso la columna deformada, ¿no? Sí, para sí. estar a las pantallas y tal. Exacto. Pero tenemos que pensar que nosotros no elegimos
las mutaciones que van a salir. Es decir, nosotros podemos ahora decir, yo me voy a intentar tirar todos los días desde un primer piso para no matarme, ¿vale? Y así voy a intentar forzar que poco a poco los humanos tengamos unos huesos súper fuertes para poder sobrevivir a caídas. Bueno, pues por mucho que tú te tires de un primer piso, tus hijos no van a tener los huesos más fuertes. Seguramente lo que tengan es una madre con los tobillos bastante pochos, ¿no? Claro, entonces no podemos elegir. Pero en el caso de Patri dice con el tema del estrabismo. Y realmente yo no sé si el estrabismo mejora la visión en pantalla. No lo sé. No lo tengo muy claro. Pero lo que sí podría ser interesante es que, por ejemplo, de todas las personas que existen en el mundo, a lo mejor hay un porcentaje que tienen una capacidad visual de que no se les canse la vista cuando miran pantallas. Por lo tanto, una posible manera de actuar la selección natural en este caso sería que esas personas tuviesen hijos más fácilmente porque pudiesen trabajar más y por lo tanto tener más salario y reproducirse más, ¿vale? Simplemente no digo que sea verdad, porque hay muchos factores que influyen, pero es una simplificación para que lo entendamos. Entonces, obviamente, si hay un porcentaje de personas o incluso una única persona en el mundo que se le da súper bien estar sentado, no le duele la espalda, no le duelen los ojos, lo hace todo genial, podría esforzarse más, tal, y al final reproducirse más, o no. Pero claro, si esa persona no nace con unos genes de silla, unos genes de pantalla, por decirlo de alguna manera, esos genes no puedes forzar a que salgan. Tú no puedes elegir tener un hijo que sea mejor que la media en sentarse en una silla. Si te sale, pues claro, enhorabuena. Y si no, pues no. Y otra cosa es que eso sea beneficioso y se reproduzca más. Es el ejemplo de los conejos que hemos puesto. Dices lo mismo que tú dices. Si te pones a mirar una pantalla o a usar un móvil y tus pulgares de tanto uso van obligatoriamente a evolucionar, ¿no? Porque estás ejerciendo un factor de presión obligatorio a tu cuerpo, como lo de tirarte por la ventana para endurecer tus huesos, cosa que no tiene sentido, pero bueno. Mejor hacer deporte normal. Claro, mejor deporte normal. Pues lo mismo pasa con los conejos. Dices, si yo les obligo a un ambiente blanco, tarde o temprano se volverán blancos. No, muchos no lo consiguen. Porque aunque tú le sometas a ese factor de presión, no asegura que surja esa mutación evolutiva o ese cambio evolutivo que tú deseas al que está orientando. Con lo cual, yo puedo desarrollar, pues tener, imaginaos, pues eso, a 100 personas, hacer un estudio larguísimo, a 150 años de investigación. Imaginaos qué se podía hacer. Y les pongo a esos 100 personas a trabajar con pantallas obligatoriamente, mucho tiempo de pantallas, a casi todo tengan que usar teclado para todo, ¿vale? Para pedir comida la tengan que hacer a través de un teclado y tal. No, a esos 150 años, que pondríamos que podrían ser a lo mejor 3 generaciones, no voy a ver cambios en ellos, claro, porque a todos les he sometido a la misma presión, porque no funciona así. Claro, puede a lo ser, mejor la presión es importante. Sí, pero tiene que darse la mutación al azar que te vaya bien. La mutación. Claro, la cosa es que las poblaciones muy grandes, estadísticamente, pues alguien saldrá. Quiero decir, somos, ¿qué? 7.000 millones de humanos para 8.000. Si tú sometes a toda la población a alguien, pues tarde o temprano surgirán algunos. Y esos genes se reproducirán y pueden pasar, pero no te asegura que todo el mundo desarrolle esos genes que tú estás buscando, o esas propiedades, o esas habilidades, o esos, claro, ¿no? esos cambios físicos que tú, ¿no? Pues esto también se asocia mucho a cambios físicos, que no tiene por qué, porque puede haber cambios, por ejemplo, a nivel bioquímico de no ser tus ciclos de melatonina, que estuvimos hablando de sueños, se vean cambiados por la exposición a pantallas. Eso puede ser un cambio que no se aprecia y está ahí presente. Que parece que siempre tienen que ser visibles, que si no te sale un sexto dedo o tal, hay otros cambios que no los estamos viendo y, por ejemplo, evolucionar hacia la tolerancia a aditivos, a productos que cada vez tenemos, es verdad que se utiliza aditivos y es natural utilizarlo porque queremos que los alimentos duren, pero eso es un factor que puede hacer que nos vayamos adaptando y no los vemos, no los vamos a ver esos cambios y pueden ser significativos, con lo cual esto es un campo muy amplio como para decir, solo hay una cosa que queramos ver visible si hemos evolucionado o no, porque hay muchas cosas que pueden ser tan nimias que ni las percibamos. Claro, y sí o que que ni siquiera cambiando. Tenemos las capacidades para analizar esas mutaciones y esas presiones. Que no las podemos ni ver. ver. Es que hasta dentro de 10.000 años no podemos hablar. Y mira, por ejemplo, alguien ha preguntado, si me clonan, ¿sería exactamente igual a mí? No, porque si ese bebé, si ese bebé tiene que ser gestado, quizá a la hora de nacer
puede que muchas células tengan ciertos cambios. Y además que muchos gemelos pueden ser genéticamente casi iguales, ya hemos dicho que no son 100% iguales, pero que al final hay cosas que se dan al azar, en realidad. O sea, por ejemplo, si te sale el pelo aquí o 1 milímetro más para allá, a lo mejor puede ser también según azar. O sea, tú puedes tener una forma determinada de tu cuero cabelludo, pero ciertos cambios ligeritos sí que pueden ser azarosos, ¿no? A la hora de, pues esta célula dice, pues yo voy a ser ahora un pelo. Y en el otro bebé dice, pues yo no, que sea mi hermana el pelo. Aparte ejemplo, que en cuanto empieza el cuenta kilómetros a correr, por decirlo así, de la vida, ya puede haber esos errores en la síntesis de proteína, ese gemelo no va a estar expuesto a las mismas condiciones, algo tan tonto como en qué lugar de una clase se sientan 2 alumnos ya puede ser significativo, porque uno está expuesto a radiación solar, porque y otro está pegado a la ventana, claro, y otro no. Por ejemplo. Eso ya es un factor lo bastante significativo como para que no seáis iguales. Porque está expuesto a radiación, y además, su melanina. Ese bebé nacería en 2023, o ya no, 2024. Si te haces el clon hoy, pues nacería en 2024. Sí, tú has nacido hace 30 años, por ejemplo, o 40 años. Entonces, todo eso sería muy diferente. Y entonces, el clon sería más o menos igual, sería muy como parecido, un hermano gemelo. Estéticamente bastante parecido, porque, bueno, los factores... Es tu gemelo, claro. Claro, pero podría tener ciertos cambios. A nivel molecular, que pueden ser cambios, de nuevo, neutros, es decir, a lo mejor no repercute que nazca en el año que viene y esté sometido a la nueva tipo de alimentación que no es la misma hace 40 años y tal, pero y puede ser eso, todos esos cambios pueden no afectarle o pueden afectarle mucho. Eso no lo podemos prever. Luego, por ejemplo, otra pregunta que ha dicho Lobo, duplicación de genes en las plantas. Bueno, duplicación de genes ocurre en todas las especies, es otra de las maneras en las que se cometen errores, ¿vale? Hay veces que por error hay genes que se han duplicado. ¿Y qué es lo bueno de duplicar genes? Esto es la maravilla. Es lo mejor que te puede pasar. Si un gen se te duplica, esto quiere decir que ese gen esencial ahora tienes otra copia para poder mutarla. Tú imagínate que tienes un gen que en cuanto tocas una letra, te mueres. Entonces por ejemplo, ese embrión fallecería y nunca llegaría a nacer. En cambio, cuando tú tienes 2 copias, esto quiere decir que en una de las copias se te pueden permitir errores porque siempre vas a tener la copia original. Entonces, tanto duplicaciones de cromosomas, fusiones de cromosomas, duplicaciones de genes, todo ese tipo de cosas son pues ocurrencias en la vida, en la evolución que hace que puedas evolucionar más rápido, porque al tener esas 2 copias de un gen esencial, se convierte una de ellas en no esencial. Entonces esto ocurre muchísimo, simplemente pues por maneras que tienen nuestras células de saltar genes entre ellas, pues a veces hay errores y saltan en 2 en vez de 1, se te ha duplicado y puede que no pase nada, o puede que de aquí a 1000 generaciones ese gen que era esencial, ahora la segunda copia se convierta en un gen completamente nuevo, acumulando mutaciones puntuales. Entonces esto también es otra manera que tenemos de acelerar la evolución, por decirlo de alguna manera, que no es esencial. Vale, ¿qué más cositas? Pregunta, sí, dime. Una pregunta dice, si ya no nos reproducimos cuando podemos, sino cuando queremos, ¿no hemos parado la evolución natural? Claro, ahí estaría un factor, porque los que no se reproducen están a lo mejor quitando esos posibles genes, porque claro, la idea es que en las especies todos los que puedan se intenten reproducir al menos una vez. Si bueno, no siempre, los lobos, los chimpancés, todo lo que tiene macho alfa. El macho alfa en teoría es el individuo perfecto del grupo, claro, no el de más perfecto, sí. El más perfecto, porque tienen una serie de factores que es lo que tampoco podríamos hablar si es perfección, que ya hablamos con Richard Dawkins, porque a lo mejor hay algunas cosas que no se reflejan en los sistemas de competición entre las alfa, los betas y los gamma, porque a lo mejor el alfa tiene algún trastorno genético que no puede representarlo en un combate de a ver quién es el más fuerte, por ejemplo. Podría ser, sí. Claro, podría ser. Y luego, claro, nosotros, si hay muchos humanos que no se reproducen, todos esos genes pues van a caer en el olvido. Y a lo mejor hay alguien que tiene un gen maravilloso. Pero no tiene hijos, como ha dicho Alfredo. No tiene hijos, pues al pozo. Dice, yo puedo estar... Claro, Alfredo ha dicho, yo puedo estar 14 horas en una pantalla, pero es que no quiero tener hijos. Así que mi gen, yo lo siento, pero se va a perder. El caso es que imaginaos pasa nada, un gen ¿no? tipo Lobezno, te regeneras y tal. Si Lobezno no tiene hijos, pues perfecto. O sea, no hay más, no hay descendencia. Es un gen maravilloso que vendría bien a la humanidad, o no, porque nos haría inmortales, pero eso es otro tema. Nos pelearíamos mucho todo el rato. No, claro, estaríamos inmortales. Habría que haber un conteo masivo de población, ¿no? Pero ese gen maravilloso no pasaría a nadie.
Así Claro, y esto pasa que, así de veces en la vida. O sea, en la vida claro, nuestra de humanos, en la vida de animales, etcétera. Pero el hecho de que la selección natural no afecte tanto para ciertos factores no quiere decir que se haya frenado 100%. claro, ¿Vale? O sea, no creo que podamos a día de hoy asegurar que contra los humanos, como tenemos medicina y como elegimos nuestras parejas o si nos reproducimos o no nos reproducimos, que se haya frenado, porque esto tiene que ser algo que esté demostrado empíricamente. Y para poder demostrarlo, lo que tenemos que hacer es esperar un tiempo, por ejemplo, 10.000 años, y seguir analizando si la tasa de cambio sigue siendo la que esperábamos desde hace los otros 10.000 años para atrás, ¿no? Entonces, esta pregunta de ¿es que ya no evolucionamos? Bueno, lo primero es si evolucionamos porque, como hemos dicho, se sigue generando cambios y sigue habiendo pues movimientos masivos de población, hay muchas migraciones, sigue habiendo eventos medioambientales que acaban con la población, sigue habiendo guerras, sigue habiendo pandemias que en algunas zonas pues no se pueden controlar tan rápido como se quisiera, sigue habiendo personas que no se reproducen aunque quieran hacerlo, sigue habiendo yo qué sé, por ejemplo, nadie puede decir que los perros no han evolucionado. Si es verdad que algunos son un cuadro, yo lo siento, vamos a decirlo, hay pobres pug. perritos, claro, pobrecitos, ¿vale? Pero han evolucionado. Otra cosa es que a lo mejor eligiendo pareja, dentro de 10.000 años nos demos cuenta que, oye, pues a lo mejor hubiera estado guay no dejar al nerd sin hijos en vez de elegir al Claro, guapo de gimnasio, ¿no? Lo digo es yo que que voy al es, gimnasio, o sea, sabéis lo que quiero claro, decir, ¿no? claro que muchas veces todos estos prejuicios a veces de qué es lo correcto, qué es lo más Claro, apto para que pase a la siguiente generación, no lo podemos, aparte es que no lo podemos saber porque son tantos los genes que a lo mejor donde, no, como decía el refrán, dice, la suerte de la fea, la guapa la desea, porque a lo mejor la fea tiene, hablando así, que es muy, ¿no? Muy esto, pero es un yo. refrán muy antiguo, pero La fea ¿por qué? Porque a tiene... lo mejor la fea no es atractiva y dices, no es el idóneo para descendencia, ¿no? Ujú. Porque no tiene esos caracteres que buscas en un alfa, pero a lo mejor sí que tiene la suerte de tener genes con adaptaciones mucho mejores de las que tiene el que tenemos, como ha dicho Laura, el prototipo del guaperas de gimnasio. Exacto. A lo mejor mucho músculo y tal, pero tiene una serie de problemas hormonales, por Por ejemplo, puede ejemplo, sí, no lo tener sabes. no sabes. Entonces, nunca descartes de que esto sea Ujú. los mejores genes, porque es muy difícil. Y ahora que Sí, está de moda además la venta esta de test genéticos, ¿no? Que eso es sí, lo que hablaremos también, hablaremos un día hablaremos de, algún de eso día. más en detalle. Mira, dice Blue Light un aporte interesante, dice, aunque se haya frenado aquí, no se ha frenado en todo el mundo. Exacto. Y visto Claro, lo visto, las cosas van a empezar a ir cuesta abajo y sin frenos. Es que vamos a tener que empezar a asumir que una selección natural va a actuar sobre nosotros. Porque si de repente el clima empieza a cambiar para que en ciertas zonas sea muy difícil vivir, a lo mejor cierta natalidad es muy selectiva en algunas zonas donde hace mucho calor, por ejemplo en mi ciudad, ¿no? Si ahora el verano dura 9 meses, pues a lo mejor digo, es que, yo qué sé, pues si tienes un hijo y se te muere más fácilmente por golpes de calor porque hace 200 grados en tu casa, no te puedes pagar el aire acondicionado, o sí puedes, pero yo qué sé, el aire acondicionado te trae un virus y también se te muere el niño, ¿qué le vas a hacer? O sea, hay muchas cosas que no podemos prever. Yo creo que esta afirmación de los seres humanos no siguen evolucionando porque tenemos medicina y elegimos nuestras parejas, creo que es, como siempre, como todo lo que hacemos los humanos, totalmente antropocentrista y no prevé ciertos cambios medioambientales que van a pasar ya no solo por el cambio climático, sino porque vivimos en la Tierra, vivimos en un planeta que está con unas condiciones que no se pueden controlar, que ha habido cambios durante toda la humanidad durante toda la historia de la Tierra y, y puede que no sepamos lo que se nos viene. Entonces yo creo que ¿verdad, Yellowstone? ¿Verdad, Yellowstone? Que te ves de Exacto, reojo. o sea que de O repente un sea, supervolcán, una cosa química, ayer empecé a ver Chernóbil, digo, yo qué sé, sabes que te viene, a lo mejor no te explota una central nuclear cerca, pero yo qué sé, que te viene un meteorito que no habías visto porque los de Armagedón estaban muy ocupados haciéndose las fotos, ¿no? Yo qué sé, te puede pasar cualquier cosa y yo creo que pensar que no estamos al amparo de la naturaleza, que es salvaje y que tenemos muchas cosas controladas, yo lo sé. Somos humanos, estamos aquí emitiendo en internet, eso está claro. Pero es como creerse como un poco Dios, ¿no? Es un poco sí, o sea, endiosamiento el decir no evolucionamos porque tenemos todo bajo control. claro, porque estamos en el culmen de la evolución, ¿no? Y como no, y aparte, como no tenemos esa sensación de que tú ves. No, claro, es que nos tenemos que imponer en la historia.
que en la historia humana parece muy larga, la del ser humano, del Homo sapiens, mejor dicho, tú empiezas a mirar para atrás y tú te vas al medievo, te vas incluso al Egipto Sí, antiguo y tú dices, vale, eran unos bárbaros, la tecnología más tal, pero tú lo ves y dices, eran como nosotros, sí. Se humanos igual y supone, tal. incluso se supone que si tú traes a una persona de hace 20.000 años, a ver, se supone, pensamos, y lo traes al presente y le metes en el cole, en plan un niño, te vas al pasado, robas a un bebé de antes del neolítico, ¿no? Del paleolítico, le metes en el cole, le matriculas, nadie se va a dar cuenta. Claro, o sea, no, y te podías reproducir porque es la misma especie. Un Seguramente sería Tinder, intolerante a la lactosa, un eso... Tinder al pasado. Tinder al pasado. Negocio. Máquina del tiempo, Tinder al pasado neolítico. Cuidado, Tinder al cuidado. pasado, qué Estamos. horror, de verdad. ¿Te imaginas? Mira, A los ver, típicos de... por tener descendencia puedes tener, porque sigue siendo seres humanos. O sea, incluso se sabe que ¿no? Que nos cruzamos con otras especies de homínidos en la Sí, ETA. O sí, sea sí, que sí. O sea, que no hace falta ni ser muy no, parecido para ni ser muy reproducirte. parecido, quiero decir. Pero, Bueno, tú a pero veces sería ves ese. parejas que dices, ¿cómo se han encontrado estas dos personas? Pues no se parecen un huevo a una castaña, exacto. Pues Por ejemplo, con si Fabio, lo que es funciona en maravilloso, el ¿no? Y presente, yo. claro, si tú ves en el presente qué pasa, pues imagínate con tal. Pero tenemos esa percepción de que no evolucionamos porque nos vemos igual. ¿Sabes? O sea, para el ser humano el cambio es del cavernícola al humano moderno y luego ya todos los demás cambios, desde la más antigua antigüedad que os echéis a la cabeza, ¿no? Desde vayáis ahí a la Mesopotamia, lo que queráis, parece que el resto de cambios han sido tecnológicos, pero no biológicos, Pero sí ha porque habido cambios biológicos, sí. no vemos un cambio o no interpretamos un cambio muy brusco, no tenemos más dedos, no ha cambiado nuestro pelaje, no Ujú. tenemos una evolución más clara como la de los perros, ¿no? Que sí que hemos visto Claro, pero porque lo cambios hemos muy forzado raros. para que sea Pues lo hemos rápido, claro. forzado. Y porque tardan Entonces, menos años en reproducirse. pero es Un año, eso, tú ¿no? te traes a alguien del pasado y es intolerante a la lactosa o come alimentos con aditivos y te da Alguien ha un dicho, por perrenque. ejemplo, el tema inmunológico. Quizás si tú te traes a un bebé recién nacido del pasado y le das leche materna de una madre del presente, a lo mejor su sistema inmunológico es capaz de lidiar con ello. A lo mejor sí es verdad que hay un pequeño cambio con algo que tal, pero en general Claro, quizá podría lidiar con ello. Es más, había una película así que era como, es que no me acuerdo el nombre, pero es súper conocida porque todo el mundo la ha visto, que era ujú, una historia de que le ponían un embrión de un cavernícola a una señora y tenía un niño y el niño era como un poco asilvestrado, ¿no? El niño era sí, normal, estéticamente tú le veías, sí. un niño más de la guardería del colegio, pero tenía como unos comportamientos como salvajes, Alguno dirá, una ese se parece a impronta mi primo, salvaje y claro, ¿no? En plan, y al final de la peli se moría porque le daba un catarro o algo así. En plan, ya, no es pobrecito. esto, es un sistema inmune no está adaptado a los gérmenes modernos. Entonces, a lo mejor podía pasar eso. Y todos esos cambios, ahora mismo, pues eso, estéticamente no los percibimos, pero es una evolución que ha ido pasando. Claro, pero el tema De, de los genes y demás, de los genes, perdón, de los catarros, por ejemplo, que si vamos a América, ¿no? Y además de masacrarles, llevamos un catarro, eso es una cosa porque hay mucha gente que es adulta. Pero lo que yo digo es que si tú naces ya, o por lo menos te traen desde muy chiquitito, muy diferente tiene que ser la cosa, en plan que de repente haya un bicho mortal, porque si tú lo he dicho, si tú te alimentas, si tú te expones desde pequeño, en principio la diferencia no es tanta. Si te traes a alguien del paleolítico, hablamos de hace a lo mejor 40.000 años, 50.000 años, no es tanto. A lo mejor si te traes un Australopithecus, pues puede ser, pero no lo sé. Dice alguien, o sea, dice Gavinson, un aporte muy interesante, dice, en los últimos 100 años el sedentarismo. El sedentarismo no sé si realmente está funcionando a nivel selección natural, porque la gente que se muere por los efectos secundarios del sedentarismo y comer mal, ¿no? Los cambios de dieta, los cambios de estilo de vida y todo eso, pero esos cambios se están matando. Y fijaros, más que el sedentarismo, la dieta, Guille, he leído noticias en los últimos meses, no paran de salir noticias, la alarmante cantidad de personas jóvenes que están desarrollando cánceres que se consideraban cánceres de adulto, de de... persona adulto. Claro, entonces estamos viendo personas de menos de 50 años, incluidos personas de 30 años, que están desarrollando cánceres que pueden o no ser mortales, pero que obviamente incluso pueden generarte pues una Es infertilidad, cuando, por ejemplo, también, ¿no? claro, es que la dieta está repercutiendo. Es que el sedentarismo, eso sería para hablar un día entero, yo creo, porque la dieta, el sedentarismo, la actividad física, que muchas veces estamos hartos de oírla, pero es que hay veces que tú dices una vida más sana.
pero luego, ¿cuán sana es esa vida? Y te pones a mirarlo y dices, no es solo que estés más activo, duermas mejor. Hay muchos más factores y eso sería uno de los errores, la codificación de proteínas que dan lugar a los cánceres, por ejemplo. O sea, que, entonces puede que incluso que nos creamos como inmortales, pero si se empiezan a disparar los cánceres en personas de entre 25 y 35 años, que es la época de tener hijos, te tienes que someter a X rondas de quimioterapia, te tienes que, como mucho, intentar sacar óvulos o dejar una muestra congelada de semen por si acaso, y a lo mejor incluso ni siquiera tienes tantos hijos después, ¿no? Claro, porque la evolución puede ser a mal. Quiero decir, si nos forzamos a malas vidas, exacto, nos estamos condicionando. Claro, o sea, pero lo normal... Los animales, por ejemplo, no consumen tóxicos. Nosotros fumamos. Bueno, les enviamos microplásticos y cosas, pero bueno, aparte. Pero no voluntariamente, no voluntariamente, sí. Excepto algún mono que fume, ¿no? Que esto que sale siempre. Como tú cuando escribes guiones, ¿no? Que estás ahí, pues escribir guiones te quita vida, pues todo eso lo hacemos voluntariamente. Entonces, eso puede degenerar la especie y hacer que degenerar en el sentido de que nos esté metiendo mucho más presión y muchos daños peores y evoluciona peor. Escucha, puede evolucionar a peor, igual que los pug, por ejemplo, que los pobrecitos no pueden respirar, ¿vale? Pero si tú eso lo vuelves a dejar a la selección natural, esas desventajas van a ser mucho mayores, o sea, muy notables respecto a las personas que no tienen esas desventajas. Es decir, si tú de repente dices, pues venga, Aurelian, muchas gracias por esa raid. Si tú sueltas a perritos ahora, de repente se acaba la humanidad y los perritos toman la tierra. Los pug, esto pues ya está. Y si te viene de repente una guerra o te viene de repente un tal, esas personas que tenían muchas desventajas, pues seguramente lo tengan mucho más difícil dentro de 1000 generaciones, ¿no? Para seguir siendo la gran mayoría, ¿no? Entonces puedes hacer una selección, entre comillas, mala artificialmente. Esto sería selección artificial, no selección natural. Pero creo que si pasa suficiente tiempo esto termina regulándose, porque al final si hay muchas cosas malas y unas pocas buenas, esas pocas buenas son las que más se van a reproducir en vacas flacas, ¿no? En épocas de realmente necesitamos este input positivo de los genes. Y si no, pues si tu vida al final es una mierda, porque sufres, porque te duele la espalda todo el rato y nadie te arruga, nadie te ayuda ni te hace nada, al final dices... ¿Para qué voy a tener hijos si les voy a dar estos genes de mierda? Entonces al final la humanidad se extingue, que también estaría bien, ¿no? O sea, ya está. No, pero nunca lo sabes, porque a lo mejor tu pareja tiene unos genes dominantes que son no dolor de espalda y salen bien tus hijos. Ya, pero bueno, al final si eres un amargado porque te duele la espalda, pues a lo mejor no encuentras pareja también, ¿eh? Gavison y Lobosar, me decís que hay animales que comen etanoles, por ejemplo, el famoso osa en el madroño, se está pegando una buena borrachera porque los madroños tienen mucho alcohol. Es más, vamos, es que si te comes unos cuantos muchos, te puedes colocar un poquillo. Y, por ejemplo, decir que los delfines se drogan con pez globo y las abejas se emborrachan con néctar. Sí, pero no son conscientes de que es malo para la salud. No sé si me explico. Es decir, la osa que se está poniendo ciega a comer madroños se está agarrando un buen pelotazo. Y va a dormir muy bien esta noche. Pero ella no es consciente de que comer etanol es malo, perjudicial para la salud porque le puede dar cáncer de hígado a ese oso, ¿vale? O no, los delfines no son conscientes de que el veneno de pez globo les puede causar una parálisis que pipipín. Pero el ser humano sí que lo sabe, sí que sabemos los efectos del cáncer por fumar, sí que sabemos los efectos de consumir drogas, de consumir alcohol, de consumir todos esos tóxicos y qué consecuencias literalmente, y hay 1000 estudios que nos lo explican. Y aún así somos conscientes y pues seguimos haciéndolo nos tomamos una cerveza y seguimos teniendo hijos y que puede que ciertas mutaciones que ocurran por el hecho de tú tomar mutágenos pues se terminen traspasando a la siguiente generación, etcétera. Pero bueno, eso que al final eso es irnos del tema. Matiz de que también consumen tóxicos, pero la diferencia es que nosotros somos conscientes de cuán peligrosos son. Es lo que quería decir para aclararlo. Claro, bueno, pero no sé si realmente eso tiene como mucho que ver con el hecho de seguimos evolucionando. O sea, realmente la cosa es, sigue habiendo mutaciones en nuestra especie, aunque tengamos medicina, aunque elijamos nuestra pareja. Alguien ha comentado, claro, pero lo de los cánceres en jóvenes es por comer mal, etcétera. Claro, pero eso es una presión. Eso es una presión. Al final, si tú tienes una presión del ambiente, ya sea el tipo de comida, ya sea que estás todo el día sentado mirando pantallas, como estamos Guille y yo ahora, por ejemplo, esto al final es nuestro nuevo modo de vida. Igual que a lo mejor el nuevo modo de vida de un oso polar es
pues por ejemplo, vivir en un sitio cálido, ¿no? Porque nos estamos cargando el sitio frío en el que ellos viven. Entonces, esa presión yo creo que con los años sí que terminará funcionando. Es decir, si todos estamos comiendo comida de mierda y todos nos estamos sentando en pantallas y todo eso, dentro de 1000 generaciones seguramente haya cambios, porque como aleatoriamente se van a dar los cambios, las personas que aguanten mejor sin cáncer comiendo, ¿no? Y no les dé cáncer porque comen mierda, pero su cuerpo es capaz de eliminar mejor las células cancerígenas, pues a largo plazo a lo mejor estos genes que no notamos diferencia, se ven igual estas personas, pues dentro de 1000 años o dentro de 1000 generaciones conseguiremos que estén más extendidas estas mutaciones de personas genéticamente más resistentes al cáncer. Podría ser o podría no ser. Ya os hemos dicho que las mutaciones se tienen que dar al azar. Si a nadie le sale esa mutación, pues nos jodemos. Tiene que salirle y luego reproducirse para que se extienda. Y luego reproducirse, claro. Porque a lo mejor dice, tengo un gen maravilloso, y luego no pilla cacho, no se puede reproducir. ¿Y entonces qué? Pues adiós, se perdió ese gen divino maravilloso. Claro. Así que entonces, al final, lo comido por lo servido. El resumen es, sí que hay evolución, pero no podemos evaluarlo empíricamente porque la evolución es un proceso hiperlento, tan lento que no podemos verlo ni siquiera en 10 generaciones. Tendríamos que hablar de ahora que ya sabemos hacer análisis genéticos en plan en detalle y que esto va a explotar en los próximos 30 años, la genética va a ser como, vamos a tener un conocimiento muy muy profundo de nuestra genética, pues que dentro de 1000 años, dentro de 2000, vayan analizando hacia el pasado los datos que había y realmente los científicos del futuro serán los que pueden específicamente decir, hemos parado de evolucionar, hemos acelerado, hemos frenado. Ahora, lo único que podemos deciros es que sabemos que de 10.000 años para atrás, que es una época geológicamente y genéticamente muy corta, sí ha habido evolución, es decir, sí ha habido cambios puntuales de genes, por ejemplo, genes para ser resistentes a la malaria, genes para poder digerir mejor ciertos hidratos de carbono, la lactosa, hay muchos genes que han cambiado en el mundo, que se han ido expandiendo o que se han ido reduciendo, esto ha pasado, pero no podemos predecir qué va a pasar en el futuro. Aún así, sabemos que sigue habiendo mutaciones, porque nuestras células no son perfectas, y cada vez que tú tienes un hijo, ese hijo tiene una letra nueva o varias letras nuevas, que no sabes qué efecto van a tener. Quizá en 1000 años esa nueva letra que tú le diste a tu hijo le hace poder sobrevivir a una pandemia que no nos vimos venir. Así que bueno, aunque claro, si evitamos que haya gente que fallezca y se reproduzca, aunque en condiciones naturales no lo hubiera hecho, sí que estamos todavía a merced de unos cambios que podemos no predecir y pues esto es así. Así que bueno, ya sabéis. Evolucionamos. Otra cosa es que vaya bien. La cosa es, he evolucionado y salió mal. Pero bueno, de momento sí que podemos certificar que evolución existe. Lo que pasa es que es eso, cualificarlo y cuantificarlo es muy difícil por todos los factores que se asocian a ello y que no se puede ver a veces en un conjunto global. También se puede ver según qué genes. Entonces, todo es muy complejo, pero en base a todas las evidencias sí que llegamos a esta conclusión. Así que eso es algo bueno. Claro. Todavía hay esperanza porque podemos cambiar. Exacto. Así que ya sabéis que si alguien os pregunta, tenéis que decir que sí, que seguimos evolucionando, pero que no sabéis hacia dónde vamos a ir. Si vamos a ser estrábicos de mirar pantallas, si vamos a tener así la espalda para estar mejor sentados, ¿no? El cuello va a ir a mejor para que no nos duela, pulgares largos, puede que nada de esto ocurra. Puede que simplemente nos veamos igual, o puede que de repente seamos súper peludos, o que una persona tenga la mutación del pelo morado y digan, me encanta tu pelo morado, se reproduzca todo el mundo con esa persona como loco y de aquí a X miles de años el 50% de la población tenga el pelo morado, aunque ni siquiera ocasione ninguna ventaja evolutiva. ¿Quién sabe, no? Simplemente porque es bonito. Que esa es selección sexual, ¿vale? Eso sería otra cosa aparte. Eso sería otro tema, porque es lo que decimos. A veces la estética no lo es todo, hay muchos factores que pueden ser más interesantes que pasen a la descendencia, más que la estética. Pero si la moda, el factor cultural que nos habéis dicho, es el que triunfa, pues entonces hay que añadirle una muesca más a la evolución. Pero tiene que ser una moda en plan sostenida en el tiempo muchísimo. Es decir, las modas que ahora tenemos no sirven. No sirve una moda de 100 años. No. Tiene que ser una moda de miles de años, porque si hoy antes estaba de moda ser una tísica,
estar más blanca que con unas ojeras y ahora lo que está de moda es estar moreno. O antes estaba de moda estar tocho y luego se pone de moda los nerds, ¿no? Yo qué sé. Estas cosas tienen que durar. Si no duran, simplemente es como variaciones que luego se regulan por sí mismas. Entonces, bueno, dice, me voy a teñir el pelo de morado. Nos dicen, pregunta sincera, ¿el chihuahua es artificial como el pug? Todos los perros son artificiales. Y toda, por ejemplo, toda la comida que comes es artificial. No existía de manera natural, lo hemos seleccionado nosotros. Entonces todos los perros, hasta tu querido pastor alemán, que te parece un husky, ¿no? Que son más parecidos a los lobos, a lo mejor polares o cosas así. Son todos artificiales, son seleccionados por los humanos. Sin nosotros no hubieran ocurrido. Tengo un mini ciencia preparada de algo parecido con lo de la selección orientada por humanos, que ya gustará, que explica que todo viene por culpa de una leyenda. Para que veáis, evolución y factores culturales. Tengo preparado, tengo que terminar de escribir, pero es un mini ciencia que haremos, os lo prometo. Exacto. Así que nada, polizones, si estáis en directo no os vayáis, que vamos a seguir hablando de genética, vamos a hablar de una cosa muy muy interesante y si estáis en diferido, muchas gracias por escucharnos, ya sabéis, darle al like, síguenos, que Charlando en el Camarote es un podcast que está luchando por mantenerse ahí arriba en un mundo tan complicado de podcast y agradecemos mucho vuestros comentarios, vuestros apoyos, buscarnos en redes, ya sabéis. Y nada, a los del directo... seguimos, no os vayáis. No nos vamos, o sea, literalmente.